¿Cómo están? Vamos a continuar entonces con el estudio bíblico de Juan 2:13, ¿sí? En el capítulo 2 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, se habló de las bodas de Caná, que luego en otro video vamos a hacer, pero vamos a continuar a partir del capítulo 2, versículo 13. Entonces dice lo siguiente: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Voy a leer esa parte de vuelta porque leí mal. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, si ustedes ven alguna foto de Jerusalén, siempre hay como especie de una cúpula dorada o el muro de los lamentos. ¿Vieron? Esta situación que se dio acá se dio en ese lugar, ¿sí? Ahí estaba el templo de Jerusalén. Lo que quedó hoy del templo de Jerusalén son los muros, que hoy se llaman el muro de los lamentos, ¿sí? Entonces, esta secuencia, este hecho, este encuentro de los discípulos con los religiosos, se ubica en esa zona, en el muro de los lamentos, todo en esa zona. Si ustedes ponen Jerusalén, muro de los lamentos, les va a salir, y ahí les va a salir la foto donde ocurrió esto que estamos leyendo. En el versículo 1 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Esto más o menos sucedió aproximadamente entre finales de marzo y principios de abril. A veces coincide con nuestras Pascuas, ¿no? En realidad Jesús muere en la Pascua judía, que es esta Pascua que está hablando. Después hablaremos otro tema, haremos un estudio del tema de las Pascuas, donde nace ese festejo. Y subió Jesús a Jerusalén significa que él se acercó a Jerusalén, ¿sí? Después voy a dar un poquito más de datos de esto. Y dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué tenía que ver las palomas, los bueyes? Había bueyes, ovejas. ¿Qué tenía que ver en el templo? Resulta que en la Torá, ¿sí?, para expiar los pecados nuestros, dependiendo qué pecado vos habías hecho, tenías que llevar una paloma, un buey, un cordero, una oveja para sacrificar, ¿sí? Y esa sangre nos limpiaba de los pecados. Cuando vos hacías sacrificios de un animal a Dios en el templo, ¿sí?, vos lo llevabas, te ibas al templo, lo llevabas a un sacerdote, y el sacerdote lo sacrificaba el animal, entonces tus pecados eran perdonados, ¿sí? Todas estas reglas estaban escritas en la Torá. Pero acá hay un concepto nuevo que está entrando, que es el sacrificio por los pecados. El sacrificio por los pecados, que luego voy a explicar sobre eso. En otras culturas también, para
apaciguar el enojo de los dioses, por decirlo así, también se sacrificaban animales. O para tener una victoria en la guerra también se sacrificaban animales. O para que llueva también se sacrificaban. Como que el sacrificio, cuando uno sacrificaba algo, era como que era un pedido, un ruego extremo para pedir algo a los dioses. En la Torá, Dios había mandado sacrificar animales para el perdón de nuestros pecados. En el versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Claro, en el templo se volvió como un mercado, ¿sí? Qué casualidad con las cosas que están pasando hoy en las iglesias. Se volvió como un mercado. Ya en aquel tiempo el templo ya se había vuelto como un mercado y Jesús agarró un azote y los echó a todos, ¿sí? Está bien que la gente, porque la gente si no tenía que traer no sé, de su casa, venía de kilómetros con la vaca, con el buey, ¿sí? Pero esta gente se había instalado dentro del templo. Habían hecho como un shopping dentro del templo con la venta. Había cambistas. Yo hace poquito fui a Paraguay y estaban los cambistas que te cambiaban dólares por guaraníes y pesos. Y ahí también habían cambistas, porque vos llevabas una paloma o comprabas una paloma y dependiendo qué moneda se usaba, te cambiaban. Así que se volvió un mercado el templo, se volvió todo lo que es la vida cotidiana de un mercado, el templo. Y Jesús dijo, esto no es un mercado, sino esto que es la casa de oración. Y acá introduce dos conceptos acerca del templo. Uno, que el templo o la iglesia no es un mercado, ¿sí? Eso hay que entenderlo muy bien. Y dos, que la casa de Dios es casa de oración, ¿sí? El templo es casa de oración. Y hay un tercer concepto que lo vamos a leer ahora, fíjense. Dice en el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Interesantísimo este nuevo concepto que él introduce, ¿sí? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso también lo dice Pablo, que nuestro cuerpo es el templo. Pero antes de entrar a este concepto, es el primer, en los evangelios es el primer dato o concepto que habla sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Que es un templo. El templo que él se estaba refiriendo se construyó en 46 años. Hay otra historia del templo, porque el templo fue destruido y después se reedificó. Así que se tardó 46 años en construir ese templo. Cuando los judíos le dicen, vos querés que nosotros, Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, se estaba refiriendo a su cuerpo. El tercer día resucitó, ¿sí? Al cuerpo de Jesús lo destruyeron y él al tercer día resucitó, ¿sí? Entonces él acá está introduciendo un nuevo concepto, que es el concepto de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como les dije, son las primeras indicios que nos dicen que nuestro cuerpo es el templo. Y acá dice en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto
y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, ¿sí? Él resucita y sus discípulos se acuerdan que Jesús había dicho esto, ¿sí? Así que lo importante de esto, de hoy, la lección de hoy, es este concepto súper importante de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Más adelante hablaremos. Espero que les sirva. Chau, chau. Cualquier pregunta me dicen.